Bueno, la única regla que vamos a tener en esta mesa es que nuestros panelistas van a tener hasta 2 minutos y medio para hablar y luego tienen que pasar la pelota al siguiente panelista. En fin, esto para poner un poco de orden, ¿no? Que nadie se quede con el micrófono, ¿no? Ya lo probamos y funciona. Y bueno, ¿cuál va a ser este primer tema? El primer tema... por cierto, déjeme decirle que desde luego queremos en este momento mandarle un saludo y muy afectuoso, nuestro agradecimiento a Luis de la Calle, deseándole la mejor de las suertes. Pero bueno, comencemos. Morena se quedó a 3 senadores de tener mayoría calificada en el Senado de la República. Ya consiguieron 2. Se tratan de Araceli Saucedo Reyes de Michoacán y José Sabino Herrera de Tabasco. Ambos eran del PRD, pero ahora se pasaron al grupo parlamentario de Morena, así que se quedaron a 1 de la mayoría calificada. Pero además ayer el Partido Verde Ecologista de México anunció el trasvase de 15 diputados de ese partido a Morena, de tal suerte que tendrán los números para que Morena pueda quedarse con la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La pregunta es si es válido esto que se ha llamado chapulineo, esto de pasarse de la noche a la mañana de un partido a otro. Y Gibran, y sí quiero empezar contigo porque sí quiero hacer la diferencia, porque tú dijiste que empezaste como militante en esta mesa y eras militante de Morena, ahora es militante de MC, pero a mí me consta que te llevó mucho tiempo, mucha reflexión, mucho dolor incluso, una yo diría. Depresión que Exacto, te conté. Cambiar de partido, no fue de un día para otro porque convenía eso a sus intereses, ¿no? Es diferente eso a que pues de repente nos amanecemos y que el diputado que era, pues no sé, del PAN, ahora está en Movimiento Ciudadano, el que estaba... o como vimos, el que estaba en el PRD se pasa a Morena, ¿no? Sí, y además encadenar cargos, ¿no? Cambiar... Sí. De colores para encadenar cargos y para no perder los privilegios se pueda tener en el poder. En mi caso, por ejemplo, salí del partido en el poder, de una posición de poder que no era propiamente del gobierno, una posición cómoda, y salí a hacer la crítica. De trabajo me fui a hacer lo que sé, medios de comunicación y a ser profesor universitario. Yo creo que todas las personas que están en la actividad política deberían siempre explicar sus razones. No me gusta esto que, por ejemplo, se hizo en este sexenio, en la Cámara de Diputados, de primero votar una reforma que favorecía a las Afores y al final salir con una reforma como la que yo propuse, por cierto, en su momento. Y votan por unanimidad todo, aunque sea contradictorio. Lo decía hace rato, quizá esa pérdida de sentido ideológico es la que nos ha traído hasta aquí. Yo no creo que sea moralmente válido. Criterios jurídicos hay para que no, es ejerzan. Es legal. Es legal. El chapulineo es legal. Sin duda alguna. Pero creo que por lo menos deberían de dar cuenta de sus razones y a sus electores que votaron por lo contrario. Estos que lo están haciendo, y a nosotros nos molestaban mucho. Decían que éramos esquiroles. Pues miren, ¿quiénes eran esquiroles? Los del PRD, dices tú. Los del PRD, los del PAN y los del PRI, que se va a ver próximamente. También, ¿verdad? Por ahí va... Seguramente. Pues o sea, ahora... el senador que falta yo creo que va a ir por ahí, ¿no? Sí, no es necesario que se sume a ninguna de las bancadas del oficialismo, o quizá constituya otra bancada del oficialismo, pero un poco más caras que las demás, ¿no? En ese equilibrio interno que tienen. Desde luego, con la supermayoría hay muchos incentivos, incluso económicos, para que los legisladores se pasen del lado del poder. Dicen, pues no me cuesta nada, sobre todo a gente como los senadores que se pasaron, que pues nadie los conoce, no tienen un honor que defender, no son conocidos por haber defendido algo valioso para la República. El costo es cero y lo que van a ganar en poder, en dinero ejercido por lo menos en la Cámara de Senadores, será mucho. Julieta, a ustedes les ha beneficiado este chapulineo, ¿no? Van a tener seguramente mayoría calificada, están a 1
yo creo que lo van a lograr. Pero ese es el tipo de cosas que me parece que luego generan una mala imagen entre la gente de los legisladores. Se dice, es que compraron ustedes compraron a los 2 senadores del PRD. Sí, mira, muchas personas antes de que llegáramos formalmente a la legislatura, que por fin el día de hoy pudiéramos decir que se instala formalmente, justo venimos de allá, pero justo antes eran numerosas personas las que preguntaban cómo vamos a hacer para obtener la mayoría calificada. Sí. En realidad parto de un par de premisas. En primer lugar, es un proceso que estamos haciendo de carácter abierto, no es en lo oscurito. Y también en otras ocasiones he compartido, de hecho, que cuando nos decían cómo le vamos a hacer para obtener la mayoría calificada, decíamos, bueno, seguramente apelando a la conciencia de las y los legisladores que quieran unirse a la bancada de la transformación, pero te puedo decir lo que no vamos a hacer. Y lo hemos demostrado. No vamos a cambiar votos por dinero como se hizo en gobiernos anteriores. No vamos a comprar votos a punta de moches, ni por supuesto a conceder ningún tipo de inmueble o como tradicionalmente se compraban los votos en este país a base de intercambio y trueque de un sinfín de preventas, básicamente. Eso por un lado. Y por otro, Morena siempre ha sido un partido que abre su puerta y dice, todo aquel que quiera contribuir a este movimiento, lo que tiene que hacer es respetar la plataforma del movimiento, por supuesto. Y en este movimiento cabemos muchas voces y que además, sin duda, pues teníamos el objetivo de consolidar una mayoría calificada. ¿Para qué? Pues para hacer realidad las reformas del Plan C que vertimos en una plataforma electoral durante este 2024. Es decir, casi 36 millones de personas votaron porque pudiéramos hacer realidad las reformas. El planteamiento que se dio en la campaña, las personas lo conocían y hubo un proceso interesante de concientización de la gente, del pueblo y de las y los candidatos que informábamos cómo lograr la mayoría calificada. Y el pueblo está tan consciente y curiosamente el pueblo ha tomado tanta politización que ha entendido además que en base a los fraudes que se han vivido en años anteriores necesita un voto total, absoluto y masivo para lograr la mayoría calificada. Muy bien. Damián, pues tú lo has visto propiamente en el PAN, ¿no? Se han pasado, algunos panistas se pasaron hacia Morena, ¿no? Sí, fíjate que creo que ha sido el que menos, ¿no? Si no me falla mi memoria. Pero sí, yo he sido un crítico de la oposición. De hecho, la mitad de mis discursos al interior del Senado eran volteando a la oposición. Y muchas veces les decía, oigan, es que si ustedes no se doblan, este daño al país no pasa. López Obrador y Morena nunca tuvo 2/3 partes en esta legislatura que está acabando y en las últimas 2 de diputados, nunca. Y sin embargo logró todas las reformas que quiso, con excepción de la electoral, pues porque era hacerse daño a sí mismos. Pero logró militarización del país con votos de la oposición. Pero en la eléctrica no, Damián, no tampoco. Fue secundaria, electoral se impugnó, ¿no? Pero la constitucional nunca la intentaron. No, hombre, la electoral, ya lo dije. En el Senado no se intentó, en la Cámara sí. Bueno, en la Cámara sí, es que la separó en la Cámara. Ya, y ya no pasó al Senado. La regla de no intervención ya murió. Guardia Nacional, bueno, ahí va. Guardia Nacional Militar. Doblaron a la oposición. Contrarreforma educativa, doblaron a la oposición. Nombramiento de Yasmín Esquivel, ministra, doblaron a la oposición. Nombramiento de Loreto Ortiz, doblaron a la oposición. La verdad es que la oposición no se comportó a la altura. Y no era una oposición irracional, cuando menos en el Senado. Yo creo que en Cámara de Diputados traían otro escenario. En el Senado, por ejemplo, abrió el presidente en el 19 con la propuesta de Guardia Nacional Militar. La aprobó doblando a la oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado nace el bloque de contención. ¿Cómo lo doblaron? A ver, cuando dices lo doblaron. En ese momento, con presión. No, después, con amenaza de juicio político al dirigente del PRI. Y cambiaron la opinión y la postura. Claro, yo lo dije públicamente. A ver, yo no tengo pelos en la lengua, como son las cosas. Presionaron con encarcelar a una persona, doblaron los votos de esa bancada. Punto. Eso a mí me parece indebido. Lo haga Morena, el PAN, el PRD, el PRI o quien sea. Yo no soy defensor de oficio de nadie. Lo que está mal, está mal. Entonces, ¿yo qué quisiera ver?
diálogo, consenso, escuchar, pluralidad. ¿Qué veo yo hoy con este trasvase de estos senadores? Primero, no es ilegal, pero creo que sí es inmoral ahorita, porque no hay un convencimiento de causas. Acaban de ser electos. No es que se dieron cuenta que quienes los apoyaron fracasaron o traicionaron sus principios. No, simplemente dijeron, ¿sabes qué? Ya me voy para acá. Yo creo que el elector que los llevó al Senado estaba esperando contrapesos y hoy deciden hacer otra cosa políticamente. Me parece antiético, aunque sea legal. Muy bien. Gibran. Bueno, es una práctica desde luego fraudulenta. O sea, pensemos en que estaban hace 2 meses grabando spots y difundiéndolos. Sí, ya los vi. En contra de Morena, del oficialismo, pero además desde el discurso más ramplón que tiene la oposición. Entonces, como que fue una iluminación divina, parece ser. Es la única explicación. Se cayeron del caballo, como Pablo de Tarso, y entonces vieron la luz. Yo dudo mucho que eso haya pasado. Julieta dice que no hay prebendas ni canonjías de ningún tipo. Pero hemos conocido, incluso dentro de la bancada de Morena, denunciado públicamente por Citlali Hernández, cómo se repartían los recursos hasta las oficinas con favoritismo, y llegó a acusar a Mario Delgado de desviar los recursos del grupo parlamentario. Sí, claro. Pueden buscarlo. En el año 2020 pueden buscarlo nuestros televidentes. Y está también el caso de alguien que pasó de Morena a Movimiento Ciudadano después de dar una lucha independiente en Durango, que es Omar Castañeda, un diputado muy destacado, y que después de realizar eso sucedió el caso contrario. Fueron por él personas de seguridad para sacarlo de su oficina, ¿no? O sea, con las peores prácticas de los patrones que se sienten dueños de la gente también. Entonces, esto pasa, así se manejan las cámaras. Cuando alguien dice que los compraron, no es como que tenga usted, venga y aquí está la oficina donde va a estar y esto es lo que va a hacer. No, es un poquito más sofisticado, les dan ese tipo de apapachos, pueden administrar una u otra comisión, ¿no? Lo que les permite tener más personal, de repente acceso a más coches en el estacionamiento. Hay una cantidad de cosas que se hacen en el Parlamento, que se hacen en la Cámara de Senadores en este caso, que tiene un presupuesto superior a los 4,000 millones de pesos. Eso que no me digan que no es para ejercer poder, para ejercer presión, para persuadir a unos y disuadir a otros. Lo que sí es que la práctica parlamentaria debería depender en primer lugar de lo que presentas a las elecciones. Muy bien. Por eso hasta siglan los distritos, ¿no? Y ese mandato en Michoacán lo habían dado en otro sentido. Julieta, sí hay, o sea, yo creo que tienes razón, Gibran, en el sentido de que no es que te llega una maleta llena de dólares para comprarte, pero hay muchos incentivos, negativos y positivos, para vente con nosotros y te vamos a dar esto, o si no te vienes con nosotros, no te vamos a dar esto. Miren, aquí hay una coyuntura particular. Estos senadores del PRD se quedan sin partido. Y fíjate, eso también es cierto. Y fíjate, esta cuestión la vamos a voltear. Por ejemplo, el PAN se montó en la plataforma de los programas sociales durante toda la campaña. Vimos el pacto de sangre de Xóchitl Gálvez, su candidata de la alianza, de que apoyarían los programas sociales. Incluso vimos que proponían disminuir la edad para la pensión para adultos mayores. Bueno, ¿qué pasa? Termina la elección y el presidente del PAN, el dirigente del PAN, termina diciendo que se equivocaron, que no debieron haber mentido y que no debieron haber utilizado la estrategia de los programas sociales durante la campaña. Bueno, una de las posibilidades es que también esos diputados hayan decidido, bueno, que han llegado al escaño, en este caso, por una plataforma que después resulta que es ficticia o que después resulta que siempre no. Que se las cambiaron. O que ya no la cambiaron o que era mentira, que era un fraude. Eso también podría ser un método de fraude. Y que libremente
libremente pueden quedar como independiente efectivamente o bien pueden sumarse a una bancada. Incluso te comento un caso en Baja California, que es mi tierra. Sí. Una senadora en la elección anterior llega al Senado de la República por la vía del movimiento y pues con toda la tristeza del movimiento de Morena. Sí, de Morena, pues con todo el dolor, pero se cambió de partido. Y Movimiento Ciudadano pues la acepta con pues pásele, ¿no? Aquí tenemos un lugar para usted, por supuesto. Entonces, si un diputado o si un legislador por algún motivo decide considerar que los principios a los cuales están en este momento no va acorde a lo que ellos consideran, tienen la libertad de cambiar, porque en lo que te platico, pues puede haber situaciones en donde pues al final del día el diputado tendrá la libertad de elegir a qué bancada desea pertenecer. Así. Entiendo perfectamente lo que comentan, pero aquí en este caso además estos senadores se quedan sin partido, el PRD pierde su registro y por supuesto acá ven que el proyecto de transformación pueden continuarlo con nosotros. Varias cosas. A ver, la primera, también. Los senadores del PAN, y lo sé porque yo puse mi dedito y votamos a favor de los programas sociales. El presidente cuando afirma que el PAN rechazó es una mentira a medias. No, sí. Marco Cortés. Bueno, pues Marco es otra cosa. Los senadores del PAN... No, yo no hablé de Andrés Manuel. Que habíamos votado en contra. Dirigente... Eso es falso. No, bueno, está bien. Dijo nomás que estaba arrepentido. Ok, déjame que quede claro que los senadores del PAN votamos a favor. Pero fíjate, precisamente en un ejercicio de política que cuando menos así lo entiendo yo, diciéndole que no a nuestra dirigencia. Es que así debe de ser. Cuando se equivoca un partido, ¿y tú por qué vas a obedecer como borreguito? Claro que estaba mal el PAN, diciendo que estuvieran en contra de los programas sociales. Pues en el gobierno del PAN se dieron programas sociales, por Dios, hombre. De hecho, a nivel federal fue cuando nacieron, a nivel local, en la Ciudad de México, con López Obrador. No le quito mérito. Era la propuesta de Manuel Gómez Morín cuando se crea el Seguro Social. Entonces, yo me acuerdo de esa reflexión, ese debate, diciendo, por supuesto que voy a votar a favor. Me diga lo que me diga quien quiera. No me interesa, porque esto es lo correcto. Yo creo en eso, en la libertad del legislador de convicción, que apoyes lo correcto. Claro, tienes un grupo, dialogas, tratas de generar consensos. Si eso fuera lo que estos senadores hubieran hecho, yo no tengo nada que decir. De hecho, no critico en automático que se pase a alguien. Te puedes desencantar. Oye, ves que tu partido está equivocado, pues te vas, se vale. Sí. Creo que eso no es esto. O sea, esto es claramente un juego político de mayorías y lo que a mí me tocó ver, y ahí está grabado un video en comisión, fue que el gobierno, este gobierno, claro que presiona a legisladores para sacarle los votos y ahí está un ejemplo y lo dije con nombre y apellido. Entonces yo creo que eso está mal, es parte de lo que prometieron cambiar, hay que cambiarlo. Pero oye, ¿por qué no mejor? No, a ver, la política sí. No, la política es así. Yo no lo creo. Pero sí, persecuciones políticas. Mira, yo leo mucho de la historia de la República Romana. Desde la República Romana, en el Senado, el intercambio de votos. Pero yo digo, la política más que Perdón, sí, le vamos a dar 10 segundos. Échale 10 segundos. 10 segundos más, perdón, sí. Fíjate, y qué bueno que tocas eso de así es. Es como lo que dice Morena, la sobrerepresentación. Es que así lo hacían antes y estaba mal. O sea, si robaron antes, no tienes permiso para robar hoy. Hay que corregir las cosas, cambiarlas. Yo no comparto que gobierne quien gobierne. Y lo digo también para gobiernos estatales del PAN, que a veces lo hacen, o del PRI, o de Morena, o de MC. No está bien que usen la justicia para perseguir opositores, para lograr votos a favor de tu plataforma. Convence con argumentos, no andes persiguiendo políticamente a la gente. No, yo cuando digo así es porque, pues sí, o sea, la política, sí, y tú eres politólogo, Gibran, o sea, la política sí tiene este elemento de incentivos positivos y negativos para conseguir lo que te propones, para seguir manteniéndote en el poder, Gibran, ¿o no? Sí, es la política de la decadencia. O Aristóteles decía que hay gente que no son políticos, sino animales de poder. Sí. Entonces, la política de la decadencia siempre es eso. La política, entendida como una alta actividad, tiene un componente fundamental que es el honor. Aquí no hay honor en juego, no importa el prestigio, la reputación, se inventan cosas, se procesa... Pero le sale. Se procesa a la gente con calumnias. No tiene costos eso. No ha tenido costos,
¿Y qué te dice eso? Yo estoy seguro de que los va a tener en su momento. Yo también. Yo no creo que estas cosas puedan quedarse así. Lo de la persecución política eventualmente se revierte, por ejemplo. Sí, eso sí. Tenemos a Javier Corral, que persiguió políticamente a nuestro compañero aquí, a Christopher James Barús. Y lo tuvo en la cárcel injustamente, ya le ganó. ¿Lo torturaron? Lo torturaron. Sí. Le ganó todas las instancias judiciales, ya definitivamente. Eso quedó en firme. Y ahora a Corral lo persigue políticamente la gobernadora de Chihuahua, porque eso pasa cuando utilizas la justicia políticamente, la dejas habilitada para ser utilizada contra ti políticamente en su tiempo y en su caso. Un caso más grave es el de Sinaloa, la muerte, el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, el principal opositor al gobernador Rocha, que dejó dicho en un podcast: me están quitando la protección en este momento, yo hago responsable al gobierno de lo que me pueda pasar. Sí, ahí sí ya el asesinato como arma política, pues sí. En medio de... Y que no se investigue. Hoy la Fiscalía General de la República está enmendando la plana a una fiscalía que hizo un montaje, Leo. Sí. Un montaje. La Fiscalía General tuvo que señalarlo. Esperemos que eso siga avanzando y que se haga justicia, por lo menos que haya un límite a esta política de la barbarie que se utiliza para presionar a los opositores. Muchas cosas que se hicieron en ese caso, largo sería hablar de él, pero creo que es un rumbo al que vamos. Si funciona el garrote y la zanahoria, como dices, en la historia de la política, pero sin honor, acabas en eso, o en compras viles, o en las últimas consecuencias de tener enemigos y no adversarios. Julieta. Insisto, no vi a Movimiento Ciudadano molesto cuando se incorporan diputados o senadores a su bancada. Tampoco vi al PAN enojado porque Lili Telles se fuera con ellos o Germán Martínez. De pronto entendemos que las y los legisladores se transfieran y en ese momento no hay inconveniente como tal. Lo que es curioso no es que les parezca o que pongan sobre la mesa que eso pudiera estar bien o mal. Lo que es curioso es que lo pongan sobre la mesa justo cuando no les beneficia o solamente cuando les perjudica. Y lo mismo nos referimos cuando toman su discurso pues de moralidad y su discurso de que hay una mayoría aplastante y que queremos... Bueno, habrá que entender que el pueblo de México le dio el respaldo popular a este movimiento y el costo político de este respaldo o de estos diputados que hoy se incorporan a la bancada, senadores, va a ser que vamos a lograr aprobar las reformas del Plan C, en donde todas estas reformas son de beneficio para el pueblo. De hecho, muchos de los legisladores de oposición las están aprobando en comisiones. Creo que ya les quedó clara la lección que irse en contra de los salarios mínimos, en contra de los programas sociales, pues no tiene ningún beneficio para sus plataformas políticas. Lo que sí pondría a comentar que es inmoral es, por ejemplo, la moratoria constitucional en la que estuvo el PAN, el PRI y el PRD durante la legislatura anterior. No querían trabajar, sí recibían sueldo, pero estaban prácticamente en un paro. Eso sí es totalmente inmoral. Inmoral es, por ejemplo, construir un bloque mayoritario para aprobar las reformas del Pacto por México, que es así, está demostrado que se dieron a punta de sobornazos y que, por cierto, bastante inmoral es que Ricardo Anaya esté en el Senado de la República. Y también diría que es un poco muy inmoral que tu partido no te permita participar en las elecciones internas. No sé si me permiten. Pero después hay molestias porque el partido te bloquea al interior. No, yo quiero abrirnos al ciudadano, no quieren abrirse al ciudadano, pero las reglas son las que van a hacer. Yo quiero abrir al partido, es distinto. Pero bueno, te permito termina. Entonces, Julieta, insisto, lo que es curioso es que se pongan pues los golpes de pecho justo cuando estas decisiones no les corresponden o no les benefician, cuando hay antecedentes donde construyeron sus bloques y en esa ocasión en perjuicio del pueblo. Yo nada más recuerdo, Julieta, con la policía rodeada, el Palacio Legislativo rodeado de policía federal. Eso sí es
amedrentamiento Aquí al también pueblo, el Senado, al autoritarismo. Yo nada más recuerdo, Julieta, cuando la izquierda mexicana se quejaba que la mayoritaban en las cámaras, o sea, y se quejaba la planadora priista. Pero déjame te digo algo distinto. La izquierda construía con las mayorías grandes aportes para la democracia en este país, los avances. Bueno, eso es lo que declararon en moratoria. La próxima semana vamos a hablar de eso. ¿Qué pasó? Pero, a ver. No, bueno, lo que tú quieras decir, concluir. Damián, adelante, por favor. A ver, primero, tiene razón en algunos puntos. Yo creo que fue un error. El Senado no siguió esta lógica de moratoria constitucional. Otra vez, hay una crisis en la oposición. Eso es real. Y algunos pensamos distinto. Yo sí creo que tienes que construir. Yo nomás recordar que cualquier reforma constitucional que salió en el tiempo de López Obrador salió solo sí, porque la oposición la apoyó, porque nunca tuvo 2/3 partes. Programas sociales está en la Constitución porque la oposición la apoyó. Sí. Guardia Nacional Civil está en la Constitución porque la oposición la apoyó. Entonces, sí creo que hay que ser justos en eso. Y por último, la crítica no está haciendo a cualquier paso, yo lo dije. Si alguien cree que se está actuando mal y se va por convicción, adelante. No creo en el control férreo de partidos. Me parece que esto no es eso. Y sobre todo no es eso. Los 15 diputados que le está pasando el verde. Fíjate nomás. Qué bueno que lo tocas. Se esperaron a que el tribunal dijera que no era una trampa haber hecho pasar como diputados del verde a unos. En cuanto el tribunal dijo que no había problema, ya se los regresaron. Son fraudes legales que se están haciendo a la vista de todos que tenemos que acabar. 15. Trasvasaron 15. Y en la Ciudad de México los cambiaron antes. En la Ciudad de México. Los pluris se los asignaran distinto. Es increíble, es un fraude. Bueno, pero eso no debe de sorprendernos. Es el verde. ¿Cuántas veces no hemos en esta mesa dicho que es el verde? Ahora son sus aliados, Julieta. ¿Puedo decir algo? Y la verdad, impresentables. La verdad, ¿no? ¿Puedo comentar algo al respecto? Sí. Y que termina, Damián, sí. El verde le tumbó la segunda fuerza política a la oposición. Actualmente pero no son oposición. No. Pero se lo quitó como fuerza política al interior de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Siendo la segunda fuerza, a ellos les correspondería, por ejemplo, dirigir la Jucopo el segundo año, pero en un ejercicio de construcción de mayorías le ceden los diputados a Morena para que pueda dirigir incluso el año que a ellos les correspondería. Y como comentas, Leo, para la aprobación de grandes reformas necesitamos avanzar con la mayoría calificada, porque no es cierto que apoyaron absolutamente todo la oposición. Eso fueron los primeros mes, ¿no? Un par de diputados a quienes los tacharon de también traidores en sus partidos. Bueno, entonces digamos rápidamente que los últimos 3 años solo vimos bloqueos de la oposición para aprobar cualquier cosa. Tan es así que se fueron a moratoria constitucional. Te voy a dar un minuto más. Perdón, venga. A ver, primero, eso no es cierto. O sea, yo nomás reitero, es imposible que López Obrador haya aprobado una sola reforma constitucional si no le dábamos los votos nosotros en el Senado. Nunca tuvo 2/3 partes. Entonces, todas las reformas que tiene, en todas es un mérito compartido. Ahí nomás, ¿no? Segundo, ¿cuáles sí nos opusimos? Y nos opondremos siempre. Las que consideramos dañinas. Por ejemplo, de las 20 que presentó, yo les dije, vótenlas ya. Ahí las tuvieron sin votar. Salario de los policías, claro, a favor. Oye, bajar la edad de los programas de adultos, claro, a favor. Internet, a favor. Agua, a favor. Vivienda, a favor. Y así me puedo ir con 12 de las 20, ¿no? 18 constitucionales. ¿Cuáles nunca? Guardia Nacional Militar, es un fracaso. 180,000 asesinatos, pues claro que no. Cerrazón o darle el control del monopolio casi a CFE en materia eléctrica, yo no creo en eso. Creo que hay que darle energía más barata y más amigable al medio ambiente, que se pueda, la genere quien la genere. Poder judicial invadirlo, desaparecer órganos autónomos, claro que no. Por supuesto que no, y hay mucho orgullo, pero así es el país, es pluralidad, tienes que respetar a quien piensa distinto y tratar de construir. Bueno, pues creo que nos vamos a divertir mucho con esta mesa, pero sobre todo vamos a aprender, creo, sobre todo porque yo sí estoy preocupado que en México se está perdiendo esta capacidad de debatir, de escucharnos, de ser tolerantes con el punto de vista que no está uno de acuerdo con él, y es muy importante para mí esta mesa en ese sentido, de que sí se puede seguir debatiendo. Me da mucho gusto, Gibran, que hayas regresado. Julieta, un gusto. Muchas Damián, gracias. también un gusto. Y nos vemos el próximo jueves, si les parece. Gracias.